angustiante a nivel personal y en el día a día, pero a mí me parece fascinante. Yo creo que estamos viviendo un momento de la historia del arte que, vista con retrospectiva, se va a ver como algo fascinante. No te comenté, Tomás, que yo tengo un pequeño podcast que se llama Charlando con Almas, ¿vale? En referencia un poco a la materia, ¿sí? Es un podcast modesto que básicamente, a ver, es así como un poco hobby, pero realmente me ha hecho mucha ilusión que me digas que sí, realmente, porque yo te sigo desde hace muchos años, la verdad. O sea, yo conocí antes tu obra que tu cara, como aquel quien dice, ¿no? Y yo creo que es una buena señal eso, ¿no? ¿Cómo lo Eso ves? es lo mejor, es lo mejor. ¿Sí? Y, y un poco que yo muy poca gente lo he visto o muy pocos escultores lo he visto con tu obra, que es una obra de tres dimensiones, pero fantástica, ¿no? Para decirlo, que te viene el imaginario de, bueno, de las cartas Magic, ¿no? Las ilustraciones de, bueno, de los juegos de rol que se jugaban en los 90, ¿no? Bueno, se siguen jugando. Y entonces, o sea, tienes esa parte de la ilustración que te hace como imaginar, ¿no? Y realmente estoy muy orgulloso y muy contento que estés aquí. Pues muchísimas gracias, ¿no? Yo estoy muy contento de que me invites. ¿Qué te iba a decir? Bueno, yo he preparado un poco con preguntas y tal. Yo no estoy escuchando muy bien, no por ti, sino que creo que por mí. ¿Tú tienes micro o algo? No, yo estoy con el móvil. Móvil a Normalmente me saco, vale. funciona, no tengo problema. Vale, es que no te oigo mucho, entonces, si no te importa, voy a mirar de... Espérate. Eh, segundo, ¿eh? Yo mira que he hecho una prueba antes, he hecho pruebas y funcionaba perfectamente, pero ahora... ok. Bueno, pues nada, tendremos que ir así. Estoy subiendo a tope el volumen. Vale. Estuve mirando Artimia, o sea, invito a la gente, esto va a estar en diferido, toda esta parte de improvisación, pues lo voy a cortar. Sugiero que la gente te siga, que vea... Buena, Román. Sugiero que la gente te siga, que vea tu obra, que vea, sobre todo, gratamente, que vean tu canal de YouTube, que no solo enseñas técnicas, sino que va más allá, que divulgas sobre la escultura, que a mí realmente me ha inspirado, realmente lo vi te escribí por eso, porque realmente a mí me ayudó como escultor. Yo creo que no sé si lo tienes enfocado tú, tu canal, o la divulgación es para inspirar y que aprenda la gente. ¿Cómo lo quieres enfocar tu canal de YouTube? Mira, yo soy muy poco organizado, ¿eh? O sea, yo voy muy a impulsos y lo que salga. Pero yo sí que me dirijo a dos tipos de personas. Me dirijo a gente que no está interesada por el arte. O sea, mi gran objetivo es que gente que nunca se ha sentido demasiado interesada por el arte quiera tener algo en casa, quiera comprar una escultura, quiera comprar una pintura, sea mía o no. O sea, si es mía, yo lo agradezco más, pero lo que quiero es que la gente tenga arte en casa, porque creo que es algo que tenemos que recuperar. Y después también me dirijo mucho a artistas que se sienten muy perdidos, porque yo creo que en general el mundo del arte ahora está perdidísimo, estamos todos muy perdidos, yo creo que estamos en una época de cambio que nos afecta mucho a todos y quiero, o sea, me gustaría que juntos encontráramos una nueva orientación, ¿no? Un camino, una dirección hacia la que ir, que pasa por entender perfectamente qué ha consistido el arte siempre, o sea, cuál es la verdadera naturaleza de la creación artística, cuál ha sido desde el principio de los tiempos y eso cómo se adapta a un mundo actual que está dejando de ser lo que era para ser una cosa nueva que todavía no conocemos muy bien, ¿no? Entonces, esos son los dos objetivos en los que yo me muevo. Entonces, yo sé un poco tus orígenes, pero me gustaría que pudieses explicarlo porque realmente me gusta mucho
que es, la escultura es un arte desconocido, ¿no? O sea, cuando agarras a alguien y dices, ¿qué es lo primero que te viene en la cabeza cuando te hablo de arte? Lo primero que te viene es la pintura, la música, ¿no? Incluso el teatro, ¿no? Antes de la escultura. Em, ¿En qué momento decidiste que querías ser escultor? Em, primero te digo cuándo decidí ser escultor y después te hablo de lo de la escultura como arte muy desconocido. Yo quería ser en realidad director de cine. O sea, yo toda mi infancia, adolescencia, lo que yo quería hacer era películas. Porque a mí me gusta mucho el cine. A mí hay dos cosas que me gustan todavía más que la escultura, que es el cine y la música. Para la música no tengo ningún talento, pues no me puedo dedicar a ella, ¿no? Muy a mi pesar. Y para el cine, pues la cosa me pareció casi imposible. Y yo estudié Bellas Artes porque quería hacer imagen y sonido para ser director de cine. O sea, yo iba por audiovisuales. Entonces, estamos hablando de finales de los 80, no había como caminos muy marcados y menos todavía en Mallorca. Entonces, yo caí en Bellas Artes casi como camino secundario. Y hice los 3 primeros años que eran comunes, en los que dibujé, pinté, hice escultura, y yo lo veía como una especie de trámite largo para poder llegar a cuarto de carrera. Entonces, Bellas Artes tenía 5 años y poder por fin empezar con audiovisual. Pero fue en tercero de carrera cuando yo me enamoré de la escultura. Tuve un profesor que me transmitió la pasión por la escultura y además descubrí la escultura egipcia, la escultura arcaica, que a mí me fascinó. O sea, a mí es seguramente la cosa que más me ha cambiado la vida en toda mi vida, ha sido el descubrir la escultura egipcia. Y yo ahí vi algo, o sea, una verdad en un chico postmoderno de los mediados de los 90, donde todo era falso y tal. Yo descubrí que había una verdad en esas piedras antiguas que no compartían nada conmigo, que me apelaba y que me llamaba muchísimo más que cualquier otra cosa. Entonces yo, casi por instinto, como te decía antes que yo funciono por impulsos, en vez de matricularme en imagen y sonido, me matriculé en escultura. Me acuerdo que cuando llamé a mi madre, se lo dije, y ella me dijo, ya lo sabía, yo lo sabía desde que eras pequeño. Y es verdad que después, visto con retrospectiva, pues a mí me gustaba más el cine, pero yo había hecho más escultura que cualquier otra cosa, porque yo de niño jugaba mucho con plastilina, jugaba mucho con Tente y construía cosas. E incluso cuando yo hacía mis cortos y mis cosas, yo me pasaba más tiempo construyendo decorados o pequeños props o maquetas para después volarlas me pasaba más tiempo construyendo cosas con las manos, que es básicamente hacer escultura, que después filmándolas. Entonces, para mí fue como una sorpresa que me apuntara a escultura, pero para la gente que me conocía bien, como por ejemplo mi madre, no fue demasiado extraño, ¿no? Entonces fue, fue natural, digamos, en realidad no me iba a ningún territorio desconocido, ¿no? Aunque yo no lo supiera. Yo a veces en las entrevistas digo que yo soy escultor desde pequeño, pero que me enteré a los 21 años, ¿no? Que es cuando decidí, ¿no? Que voy a intentar esto de ser escultor. Y después con lo de que la escultura es un arte súper desconocido, es verdad. O sea, a mí a veces que la gente me lo niega, les reto a que me nombren 5 escultores de cualquier momento de la historia del arte. Y es un reto complicado, incluso para gente aparentemente culta, ¿eh? Pero claro, no vale decir Miguel Ángel, pero Miguel Ángel fue conocido por la pintura. Entonces, no, escultores, escultores, ¿no? Y llegar a 5 a veces cuesta. Y te puedes arriesgar en entornos, ¿no? A veces con bastante cultura, y en un grupo, y vas a ver cómo llegar a 5 les va a costar. Eh, y, y es curioso porque cuando hablas de arte, o sea, la escultura suele ser la segunda en la lista. O sea, decimos pintura, escultura y después ya cambian, ¿no? Y sí, la escultura sí, pero escultores conocemos pocos. Y después también es una gran desconocida incluso entre los escultores. Porque los escultores, yo creo que la escultura es de las artes visuales una de las que tiene más dificultades técnicas. Y tú lo sabes, o sea, tú haces talla, que es escultura de la difícil, talla en madera, ¿no? Que también es extra difícil. Y nos obsesiona tanto la materia que se nos olvidan muchas otras cosas. Por ejemplo, los pintores no dedican ni un solo segundo a preocuparse porque la pintura se les caiga de la tela. No necesitan pensar sobre ello, no va a pasar. Nosotros tenemos que preparar estructuras, tenemos que pensar técnicamente en cosas complejas. Si no trabajamos en un material definitivo, vamos a tener que pensar cómo trasladamos ese material a otro. O sea, tenemos unas peleas técnicas con el material que
que condicionan mucho nuestro trabajo y muchas veces estas preocupaciones hacen que no nos planteemos cosas que en otras artes se plantean de forma muy natural, como temas de lenguaje. O sea, los pintores, cuando hablan entre ellos, no hablan de disolventes y calidades de tela y micciones, no, no, Sí, ellos sí, hablan de total. colores, de composición, de contrastes, ¿no? De cosas de esas. Los escultores entre nosotros hablamos de técnica, o sea, de materiales y de anatomía, como mucho. Pero una conversación sobre la forma, sobre la cualidad de la forma, o sea, esa no la tenemos. Como un músico puede tener sobre armonías, por ejemplo, o los pintores pueden tener sobre colores, sobre armonías de color. Es que nosotros pensamos tan poco sobre eso que incluso no tenemos palabras para definir eso. No tenemos una teoría de la forma compartida que nos dé vocabulario para expresar cómo los volúmenes de una escultura se desarrollan para transmitir nada. O sea, es que eso no está en nuestro radar. Ujú, Y es una pena. ujú. Sí, sí, es una pena. Y yo creo que es muy vivencial y esta parte tan vivencial creo que, y de experiencia, creo que no le podemos poner nombre, ¿no? Muchas veces. O sea, quiero decirte, como un poco animal trabajar, al menos con la talla en madera es bastante animal, ¿sí? Pero también luego está la parte técnica y se combinan las dos materias. Quiero decir que a lo mejor no está tanto en el ojo del mainstream, para decirlo de alguna manera, la escultura, por esas complicaciones tan subjetivas, ¿no? Y luego que no se vende tanto como en la pintura, ¿no? Que es como más accesible, ¿no? Que es económicamente y todo, ¿no? Te quería hacer otra pregunta. ¿Fue tu profesor tu mentor realmente? O quiero decir, ¿fue tu fuente de esta persona me está inspirando, voy a por ello? No, O yo me enamoré de la escultura antes de conocer a mi maestro. Yo tuve profesores buenos de escultura, tuve a Jordi Vila y a... no me acuerdo del nombre. ¿en qué escuela, perdona, Bueno, ¿En qué escuela, Tomás, estuviste? en Sant Jordi de Barcelona, en la Facultad de Bellas Vale. Artes. Pero justo cuando me matriculé, tuve como profesor a Jassans, que yo había oído hablar de él, que es un escultor que es magnífico, que es de los mejores que ha habido en el siglo XX y que desgraciadamente hay muy poca información sobre él en Internet. Es de estas injusticias Sí. del mundo moderno, ¿no? En donde a saber cuántos artistas buenísimos nos perdemos simplemente porque no han hecho la transición, ¿no?, al mundo digital. Vete a saber por qué. Ujú. Y, y yo, pues cuando me matriculé en escultura, cuando decidí ser escultor, el primer profesor que tuve fue él, que estaba literalmente en un sótano de la facultad. O sea, la Facultad de Bellas Artes de Barcelona en aquel momento era una academia implacable de arte conceptual, pero había excepciones, ¿no?, como Jassans, que estaba en el sótano. Y yo ahí pues hice los 2 últimos años, las otras asignaturas las hacía al mínimo simplemente para tener el título y me centré en modelado de figura humana con Jessens, que iba mucho más allá de la figura humana y que iba mucho más allá del modelado. Él nos hablaba de escultura, nos hablaba de formas, ¿no?, intentando encontrar palabras para describir esas cosas, nos hablaba también de cuál es la relación entre el espectador y la obra, cosas de estas que no nos solemos plantear y que a mí me ayudó muchísimo. Yo estuve 2 años con él me planteó suspenderme el segundo año para poder repetir, para poder estar 3 años con él. O sea, yo tenía 2 opciones, o me daba la matrícula o me suspendía, ¿no? Él me pidió suspenderme para que estuviera un año más y de verdad ojalá lo hubiera hecho, pero claro, aquello no lo pagaba yo, esa fiesta Ujú. me la pagaban mis padres y yo pues dije que no podía ser y tenía que volver a casa porque claro, un año Ujú. más en Barcelona pues era costoso. Y no sé, a veces me arrepiento de no haber encontrado la manera de hacerlo, pero sí que mantuve el contacto con él y sí que si mi obra tiene algo de bueno, se lo debo todo a él. O sea, Ujú. yo gracias a él entendí la magia de la escultura arcaica que había descubierto justo antes y todo lo que he hecho después, se parezca o no a su obra, se lo debo a él. O sea, Qué este bueno. planteamiento profundo de qué es la escultura viene de él. Ujú. Sí, lo estás transmitiendo perfectamente. La verdad que tal. Em, ¿qué te quería decir? Si lo queréis seguir, ¿vale? Está en la descripción. Artimia
Tienes 2 capítulos en la hoguera, me ha encantado. Hemos hecho Con el Damià me podcast. ha encantado. Con Damià, o sea, me ha dado como una ternura, porque en el fondo son, yo creo que ya no es solo de escultor, sí, yo creo que son los artistas de antes, ¿no? Que era como, que era eso, la comunidad, ¿no? Que estábamos hablando el sábado. Claro, yo quería Y, hablar con Damià. Damià Ramis es un escultor de aquí de Mallorca que a mí me gusta muchísimo y en el podcast que hemos empezado, que también lo hacemos en plan amateur, no te creas. Pero yo quería hablar con él porque él es como de 3 generaciones de artistas. Él es hijo de Remige Jacobet, que es una de las mejores escultoras que ha habido jamás en Mallorca, o sea, es una tía excelente. O sea, escultoras buenas hay pocas, pero cuando son buenas son extraordinarias, ¿no? Y es el caso. O sea, es una tía técnicamente espectacular, pero además con una sensibilidad maravillosa. Y ella pertenece al mundo de la escultura más tradicional, en donde se trabajaba en talleres incluso, donde era impensable que un escultor trabajara solo. Un escultor necesita ayudantes, porque para montar piezas grandes, para hacer los moldes, o sea, necesitas gente, ¿no? Entonces él vio ese mundo, pero ya no perteneció a ese mundo. Él perteneció al mundo de los artistas de la siguiente generación, que fue esa que sobre todo se funcionó muy bien en los 70 y en los 80, con coletazos en los 90, ese mundo del arte económicamente bollante, donde todo funcionaba bien y tal. Y ahora, pues, claro, él sigue trabajando y está en este otro mundo, en donde ese mundo que él conoció, que ayudó a construir, parece que se desmorona, ¿no? Y está pues con los ojos abiertos a ver qué pasa ahora, a ver qué toca. Y me encanta, ¿no? Es muy curioso, Ver en su figura esa transición. yo esa mujer no la conocía, la verdad, o sea, no. Es verdad que, jolines, también en el mundo del arte con las mujeres ha sido, en la historia del arte, perdón, con las mujeres ha sido muy injusto, ¿no? No, Yo pero desde que conocí a Camille Claudel, por ejemplo, odio a Rodin, no lo puedo ver, lo siento mucho, o sea, no sé si te pasa a ti, ¿no? Em, no sé, siempre está la parte esta visceral, ¿no? Cuando, o sea, no sé, la parte cuando vas conociendo a los artistas y toda la trayectoria, incluso Picasso, también tengo esa parte, ¿sabes? Que no me gusta, incluso de Dalí, ¿no? Bueno, eso ya lo hablaremos. Me gustó mucho eso, lo de Damià, cómo explicaba a su madre y cómo lo vivió, esa infancia y eso. La pregunta es, ¿a ti realmente cuál fue como el motor de que empezaste y para qué ahora estás siguiendo? ¿Sí? O sea, sigues con la misma, no ilusión, pero esa chispa, ¿no? De qué es aprender, qué es comunicar, qué quieres hacer. mira, yo creo, todo esto son siempre pensándolo después, ¿no? Y a saber cuánto hay de reconstrucción y tal, pero yo sí que recuerdo el descubrimiento de la escultura arcaica como un impacto muy fuerte en mi vida. O sea, Vale. yo en aquel momento, hablamos otra vez, 30 años atrás, mediados de los 90, Barcelona, post-Olimpiadas, es un mundo que no tiene nada que ver con el de ahora, Debía ser muy ¿no? guay, perdón, Debía ser muy guay ese Era, mundo. o sea, no te haces una idea, era una maravilla, un optimismo y de todo maravilloso. O sea, y además coincidía con que yo era joven, o sea, que todo coincidía Y sigue y siendo joven, hombre. bueno, pero, pero es verdad que yo en aquel momento pues era un joven súper posmoderno, en fin, yo comido por la filosofía posmoderna, por la idea de que todo es relato, todo es construcción social, todo es relato cultural, todo son palabras, las palabras son inventos humanos y tal. Y bueno, yo me lo pasaba bien, pero aquello, mm, no, o sea, yo no podía evitar ver todo lo que me rodeaba con un cinismo enorme, ¿no? Todo con esa cosa que te da la filosofía postmoderna de, bueno, es todo, o sea, todo falso, o sea, esto puede ser así, pero lo puedo ver de otra manera, ¿no? Esta arrogancia que te da, que tienes además a los 20 años. Y yo recuerdo el impacto de descubrir en la escultura antigua algo que no me parecía falso. O sea, para mí era como el paralelismo es como si yo estuviera volando, o sea, flotando, cayendo en un precipicio, flotando, no hay nada, no estoy tocando con nada, ¿no? Algún día llegará al suelo, pero mientras no llega al suelo, pues guay todo. Y descubrir la verdad de la escultura para mí fue como darme un golpe con una roca. O sea, no era el suelo todavía, pero me pegué con algún sitio. Y la sensación de que, ostras, esto es de verdad.
me impactó mucho. Y para mí fue un misterio. O sea, para mí fue una especie de sorpresa, misterio que yo quería desvelar. Y yo empecé estudiando este tipo de escultura a ver cuál es el truco. O sea, cómo lo hacía esta gente para dar esta sensación de verdad, para que pareciera que era de verdad. Pero claro, yo estaba contemplando una obra hecha hace 3.500 años por gente que culturalmente no tiene nada que ver conmigo, ni el idioma se parece, ni la cosmología tiene nada que ver. Además, yo no conozco su. O sea, yo no. A mí me encanta la escultura egipcia, pero nunca he sido un egiptomaníaco. Yo no me conozco a los dioses, yo no me conozco sus mitologías, ¿no? Y es parte del encanto. O sea, ¿cómo es posible que algo hecho por alguien con el que no comparto culturalmente nada me llegue mucho más que algo hecho por mis compañeros de aula o por el arte contemporáneo que está en los museos ahora, que no me dice nada, ¿no? ¿Por qué de repente eso me parece de verdad? ¿Y por qué eso me conmueve hasta el punto de hacerme llorar? Yo he llorado delante de esculturas egipcias y he llorado ante esa abrumadora verdad, ¿no? Ujú. Y yo empecé desvelando el truco. O sea, yo quiero saber cómo esta gente lo hace para, para aparentar esa verdad. ¿Por qué parece tan sólido? Y yo creo que toda mi carrera ha sido investigar en ese camino. Y claro, a medio camino me di cuenta que quizás no estaban aparentando verdad, sino que quizás haya algo de verdad ahí. Y el segundo susto fue decir, ostras, esto quizás la verdad existe, quizás no se trata de fingirla o de aparentarla, sino de buscarla. Y tiene mucho que ver con eso. Y lo que yo intento como artista es provocar ese tipo de encuentros también con la gente. La escultura tiene mucho que ver con el encuentro. Nosotros no podemos contar historias, no podemos sugerir movimiento, o sea, la escultura es muy limitada, no podemos hacer muchísimas cosas. Pero en lo poco que podemos hacer, somos el arte más poderoso que existe, ¿no? En la capacidad de provocar un encuentro con algo o con alguien que no debería estar ahí, somos los que más poder tenemos. Y de hecho, los dioses de todas las civilizaciones han sido esculturas. O sea, la escultura es un arte tan poderoso que ha necesitado ser prohibido por muchas civilizaciones porque precisamente es demasiado poderoso. Entonces, a la mínima que una gran religión se organiza un poco, prohíbe o regula mucho la escultura, ¿no? Porque tiene ese punto así extraño Ujú. que vamos a controlarlo. Ujú. Y, y yo intento eso, o sea, provocar ese encuentro, ¿no? Esa fascinación con algo misterioso que no sabes lo que es y a ver qué pasa. Ya está. Me gusta mucho en el podcast que hablas de la hoguera, ¿no? Que simuláis que estáis en una hoguera y me gusta mucho eso. ¿Cómo que Eh, simulamos? ¿Cómo sabes que no lo estamos de verdad? es verdad. No, no, sí. Me gusta mucho esa idea que se cuenta historias, ¿no? Y que, bueno, que ahí reside un poco la magia también de tu obra, ¿no? La mitología, sugieres una mitología. Em, me da la sensación que cuando veo tu obra es como culturas, el Atlántida, ¿no? Veo la Atlántida un poco, ¿no? Sí, ya te digo, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Y con pocos escultores me pasa, y solo me pasa con artistas fantásticos, ¿no? Que me da para imaginar, ¿no? Eh, por ejemplo, también yo cuando veía Wall-E, ¿vale? También me sugería un mundo aparte, ¿no? O sea, y me gusta mucho esto de tu obra y de las obras del arte fantástico. Mira, esto Claro, que dices, esto que dime, dices a dime. mí me pasó con la escultura egipcia, pero ya me había pasado antes con Alien, por ejemplo. O sea, a mí Mm, la escena en que entran en la nave y está el navegante ahí, que es gigantesco, y esas obras, ujú, ¿no? Y eso de que no se explica en ningún momento nada, pero eso está ujú. ahí. A mí eso de pequeño me fascinó. Me Una fascinó. O cosa, ¿y sea, me podrías contar un poco, bueno, en qué películas estuviste trabajando? Básicamente, pues estuviste en pelis importantes, ¿no? En Superman, ¿estuviste? no, ¿Puede ser? no. ¿No? Vale, no, no, no. Estuve en una serie sobre el abuelo de Superman. Vale, vale, vale. Luego estuviste en Dune, ¿y en cuál más? Mm, Vale. Yo he trabajado poco en cine, ¿eh? Yo empecé muy tarde en el mundo del cine Vale, y lo tuve que dejar. Pero casualidades de la vida, o sea, yo de joven quería hacer películas y terminé haciendo películas. No como director, pero sí como escultor de cine. vale. Y yo empecé en una peli china, o sea, me llamaron para ir a China, una locura, una aventura. Es un aventurón, ¿eh?
Y es Asura, que es una película que no sabemos nada, pero es una peli que yo espero que se recupere algún día y que se cuente la historia de la Vale. peli y de cómo se hizo la peli, porque es el mayor fracaso del cine mundial. O sea, Bueno, qué guay, qué guay. sí, O sí, sí, sea, sí, sí. no, un segundo, Yo he hecho historia perdona que del te cine. corte. Estamos en un momento que se narran mucho los fracasos, ¿sí? O sea, quiero decir, y eso también viene impulsado de la contracultura cultural, ¿no? Y eso es muy guay lo que dices. Bueno, sigue, sigue. Sí. Pero es tan fracaso que la peli ni se puede ver. Es una especie de vergüenza nacional china y entonces está como borrada. O sea, eso no pasó, ¿vale? Incluso los actores, o sea, era una peli muy bestia, era la peli más ambiciosa que se había hecho nunca en China. La llamaban internamente El Señor de los Anillos chino y era lo que pretendían hacer, pero no, o sea, ahora todo el mundo tiene que fingir que eso no pasó. Y no se puede ver la peli, no existe ni pirata, es imposible encontrarla. Yo no la he visto, por ejemplo, y me da rabia. ¿No lo has visto? Y no. Hostia, qué Hay fuerte. trailers por ahí en YouTube que dan trailers y que dan making of. Se ve que no lo han borrado, pero no. Y le han cambiado el título en IMDb. En los sitios que no podían borrarlo, le han cambiado el título. O sea, están disimulando para Qué que eso fuerte. no pasara. Sí, sí, sí. Qué fuerte, pero ¿qué hablaba esa película? ¿De qué hablaba? ¿O qué? El cine chino es muy raro. O sea, nosotros no vemos cine chino porque no encaja muy bien con nosotros. Entonces es muy difícil decirte de qué habla. Es una peli de fantasía, basada muy libremente en una fantasía de una región de China, de la región de los productores, y pasada mucho por el gusto de lo que ellos creían que era el gusto occidental, ¿no? Y al Hostia, final es una especie de cóctel extrañísimo, ¿no? vale. Que nada, una marcianada, pero con cosas muy interesantes. Es una peli que yo creo que valdría la pena ver y creo que si se pudiera ver sería peli de culto. O sea, es mala, no es buena, pero tiene cosas extraordinarias. Una cosa, estuviste Y un año, ¿no? Ahí en China. hay un poquito más de un año, sí, sí. Ujú. Cuentas en tu canal, por ejemplo, que bueno, que estabas atravesando un problema personal ahí, que eso es también la chispa de tu canal, ¿no? Que es muy guay que te abres en canal y cómo afecta, ¿eh? Sí, sí, sí. Y cómo te afecta en el arte. Y eso de verdad que es se valora, yo al menos lo valoro mucho, ¿no? Que no es fácil hacerlo. Lo siento mucho por la pérdida de tu padre, también hay que decirlo, pero me gustó mucho cómo lo enfocaste. La carrera artística a veces es muy solitaria, ¿sí? ¿Crees que es importante el soporte moral y emocional? O sea, para nosotros ¿podrías decir que es fundamental tener gente alrededor tuyo? Creo que o sea, sí, es fundamental tener gente que te apoye y tener espectadores. O sea, el arte al final no deja de ser una forma de comunicación. Vale. Y si no hay nadie al otro lado, no, no funciona. O sea, puede funcionar unos años o puedes fingir que existe durante unos años, pero a la larga necesitas que alguien te escuche. Especialmente en un arte que es tan cansado y económicamente costoso y como la Ujú, escultura. O sea, yo supongo que puedes seguir haciendo acuarelas, ¿no? Porque eso te cabe ujú, todo en una carpetita, el material dura años, o sea, no hay demasiado problema, pero la escultura que es cara, que es cansada, que tiene muchas partes del proceso que no son gustosas de hacer. A mí hay mucha parte del proceso de mi obra que no me divierte, ¿no? ujú, O sea, es algo que si me pudiera evitar, lo evitaría. Entonces, si no hay nadie al otro lado, si lo que haces no tiene sentido expresivo, termina pudriéndose, que es lo que me pasó a mí. O sea, yo cuando salí de la Facultad de Bellas Artes, yo estuve 20 años intentando hacer escultura y a nadie le interesaba lo que yo hacía. O sea, a nadie. O sea, no conseguí llegar a nadie. Y yo estuve a punto de dejarlo. De hecho, yo tomé la decisión de dejar la escultura y dedicarme a la docencia, que era lo que me daba de comer en aquel momento, y ya está. Por suerte tuve dos personas que me animaron a seguir. Una es Bárbara, mi pareja, y otra es Manolo, que estará en el tercer episodio del podcast. Ah, y que me animaron a seguir en contra mía, porque yo con Manolo tuve discusiones muy grandes y él me decía, lo que tú haces le tiene que servir a alguien, y yo le decía que no, que este mundo ya no necesitaba escultores y que necesitaba maestros implicados y que abandonaba la escultura. Y gracias a que ellos no se rindieron, yo seguí. Y gracias a que después de seguir
me encargué de hablarle a alguien, de buscar espectadores, he podido seguir después. Mm. Pero la carrera solitaria, el trabajar solo, no funcionará. A no ser que sea, es decir, yo a veces hablo de que hay arte para adentro y arte para afuera, ¿no? El arte para adentro es el arte terapéutico. Por ejemplo, la música, que a mí me encanta, que soy muy malo, que no tengo talento, pues yo toco música. Pero yo la toco para mí. Y es mi manera de ordenarme, de centrarme, de calmarme, ¿no? Pero no se me ocurriría jamás hacer un concierto para otra gente. Entonces, la música, yo no necesito expresar nada con la música, es una manera de autorregularme yo. Entonces, si hay gente que hace escultura de esa manera, que tiene un trabajo y que la escultura simplemente le ordena la vida, le calma, le tranquiliza, pues perfecto. Por eso es arte para adentro. Pero el arte para afuera, el arte que tú haces porque tienes la necesidad de comunicar algo a alguien y que solo se puede comunicar de esa manera, necesita que alguien lo escuche. Aunque sea poca gente, ¿eh? Y aunque sea gente que viva en Suecia, pero necesitas Ujú. contactar con esa gente. Y si no, yo no veo cómo se puede hacer. Ayer, ayer se me... Yo, bueno, escribo muy poco, o sea, quiero decir, me motivaba mucho y estaba muy ilusionado que vinieses. Y empecé, y de lo que hablamos el sábado, jolines, me inspiró mucho, ¿sí? O sea, gracias a Bárbara y a Manolo, que me has podido inspirar a mí. Espero que esta cadena sea, ¿no? Entonces, te voy a leer una reflexión que hice, ¿vale? Y a ver qué opinas, ¿vale? Hay como 3 puntos, a ver qué opinas, ¿ok? Mira, estamos viviendo un momento en el que cada vez más personas quieren ser artistas. Por un lado, eso es algo positivo. Significa que existe una necesidad de expresarse. Pero también creo que parece un problema. Muchas veces se cae en el error de autoproclamarse artista sin formación plástica, sin oficio, sin una reflexión conceptual sólida y educada. Incluso algunos de ellos tienen éxito. En ese contexto, todo aquello que no sabemos cómo nombrar acaba etiquetándose simplemente como arte o creatividad, generando una especie de vertedero conceptual donde todo vale. Vivimos en una sociedad que habla constantemente de la creatividad, pero que al mismo tiempo no fomenta el pensamiento crítico ni el verdadero desarrollo creativo. Desde ciertos ámbitos del poder o del mainstream cultural se predica una vida creativa, casi como una virtud extraordinaria, como si fuese un don reservado a unos pocos, los nuevos estoicos, justificando así su éxito. La frase mítica que dicen, piensa fuera de la caja. Sin embargo, para mí la creatividad no nace de ese lugar idealizado. La creatividad nace de lo cotidiano, de lo cercano, de lo mundano. Muchas veces nace simplemente de la rabiosa necesidad. Y si vamos aún más lejos, el arte en sí mismo no es una entidad fija o eterna. Es un concepto que hemos inventado para intentar nombrar algo que no tiene nombre, en esencia. Y tal vez ahí reside precisamente su sentido. No sé, ¿qué opinas? Yo creo que en el arte el arte es muy complejo, ¿vale? Y es muy difícil encerrarlo, sobre todo porque llevamos 100 años dándole patadas a la palabra arte. O sea, todo el arte contemporáneo, el que nació del impresionismo a partir de finales del 19, que yo no creo que los impresionistas lo hicieran con esa intención, pero sí que fue la consecuencia, se han dedicado a destruir cualquier concepción que tengamos de arte. Entonces, ahora es muy difícil enfrentarnos a intentar encerrar el arte en un sentido, en una definición. Pero sí que creo que en el arte está la creatividad, o sea, clarísimamente la necesidad de crear forma parte del proceso artístico, pero la creatividad sola, sin la expresividad, sin la parte comunicativa, ah, no basta para hacer arte. Por ejemplo, ahora estamos en un momento en donde está de moda a mansalva, creo que está empezando a bajar, pero hemos tenido una especie de inflación de cerámica, ¿no? De la gente haciendo Yo cerámica, también lo digo, total. ¿no? Es el yoga de ahora. O sea, en los 90 fue el yoga, las señoras que van a yoga y ahora van a cerámica.
Y me parece bien, o sea, me parece necesario. Es verdad que en un mundo en donde cada vez estamos más alejados de construir cosas con las manos, de manipular la materia, es muy agradable y es muy necesario hacer algo así, ¿no? Entonces, la parte creativa, que es natural en el ser humano, necesitamos hacerla, ¿no? Y yo creo que las clases de cerámica, ¿no? De 7 a 8, ah, cumplen esa función. Pero no basta. Es decir, el arte no es solo eso. Y yo creo que hay gente creativa que no es artista, y pues creo que hay artistas que son muy malos creativos y que tienen una técnica horrible, ¿no? Porque el arte no es solo creatividad, aunque la necesita, pero necesita la parte de expresividad, ¿no? La parte comunicativa, la parte de que esa creatividad sirve para otro por algún motivo. En el podcast con Damián lo hablamos. Damián tiene esa teoría que le dijo Venancio Blanco de que en el taller tiene que entrar el hombre, el artista y el artesano, ¿no? Si uno de El los tres se queda triunvirato. fuera, la obra estará muerta. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, en el arte está el creativo, está el expresivo y también tiene que estar el explorador. O sea, los artistas también somos la gente que ve cosas que la gente que ve lo que otros no ven. Vemos la belleza del mundo con una sensibilidad especial que a mucha gente le pasa por alto. O somos capaces de crear asociaciones de imágenes simbólicas que no son naturales para mucha gente, ¿no? Entonces, tenemos esa capacidad. ¿Quiere decir eso que la gente que ve la belleza son artistas? No, hay gente que tiene la sensibilidad para apreciar la belleza del mundo, pero no tiene la necesidad de contárselo a nadie, que son los contemplativos, ¿no? La gente que disfruta de la naturaleza yendo a pasear y ya, y se lo quedan para ellos, ningún problema. El artista ve esa belleza y vuelve al pueblo con las ganas, es que tengo que contarle a la gente cómo esa luz naranja impactaba en el contraluz de las hojas y hacía que el verde de las hojas que estaban así al bies era mucho más luminoso que el otro y creaba un contraste tal y a ver cómo se lo cuento. Y el pintor va a intentar contarlo pues con colores, ¿no? Y componiendo ese tipo de cosas. El poeta se imaginará algo con palabras, pero tiene la necesidad de contar esa cosa que ha contemplado, ¿no? Y, y yo creo que esas tres cosas son necesarias. Primero, la parte más contemplativa, o sea, la parte de ver cosas que otros no ven. Ah, la necesidad de contarlo, la necesidad comunicativa y la capacidad de hacerlo. Porque tú puedes ver la belleza, puedes querer contárselo a alguien y ser tan torpe que eres un loco y que bajas al pueblo gritando cosas de hojas y la gente ni te escucha porque no le interesa lo que dices, pero nadie te entiende, ¿no? Entonces, la combinación de las tres cosas yo creo que es necesaria. Y creo que cada época artística tiene su punto alto en uno de los tres elementos y su crisis en otro. Por ejemplo, cuando yo era joven, la crisis clarísimamente era técnica. O sea, la gran mayoría de artistas no teníamos ni idea de dibujar, ni de modelar, ni de pintar. O sea, era una pobreza, teníamos una pobreza. O sea, yo estaba desesperado por encontrar gente que me enseñara algo y no lo encontraba. Todo era gente que te decía, lo que tienes que hacer es sacar lo que tienes dentro y la idea y tal, ¿no? Y era desesperante. Pero esa necesidad, o sea, esa pobreza técnica, que a mí me parecía que la destreza en el arte había desaparecido para siempre en la historia, se ha recuperado. Y ahora yo veo a pintores jóvenes que pintan como en el 19, que pintan mejor que Ingres. Y lo que sí que veo es que así como hemos recuperado la capacidad técnica, hemos perdido la capacidad contemplativa y la expresiva. Y lo que me doy cuenta con esta gente que pinta tan bien es que, a ver, pintas muy bien, pero en realidad te estás pintando fotos que te bajas de Pinterest. O sea, no estás mirando el mundo descubriendo bellezas que nadie ve y con ganas de contársela. Estás haciendo ejercicios formales en donde demuestras tu gran destreza. Que ole, o sea, que me parece maravilloso, pero a eso le falta algo. Ujú, ujú. No sé si Sí, responde a sí, tu total, pregunta. total. Sí, sí. Y también eso, ¿no? Lo que ahora de golpe todo el mundo es artista, ¿no? Y falta más gente que contemple y aprecie el arte, ¿no? Em, tú lo dijiste el sábado, que hay muchos peces en un estanque muy pequeño. Eh, ¿Crees que es contraproducente? ¿Crees que ha sido un boom? ¿Crees que...? Lo que creo yo creo que estamos en un momento de crisis
en la sociedad en general, ¿eh? O sea, yo creo que estamos en un cambio de época y en la cuestión del arte estamos en una crisis que es clarísima, que no se comenta mucho precisamente por lo grande que es, ¿no? Ujú, Las cuestiones de ventas en galerías o todo eso es un ujú, drama. Y yo creo que el principal problema que tenemos es que nos hemos desconectado. El ujú, mundo de la cultura se está desconectando paulatinamente de la sociedad. Los primeros en desconectarnos fuimos los artistas plásticos, los artistas visuales. Y de hecho ya somos totalmente irrelevantes. O sea, ujú, ¿cuándo vas a ver a un pintor o un escultor en la tele? O sea, no lo ves nunca. Y en cambio los veías en los 80, por ejemplo. ujú, A Chillida se le entrevistaba habitualmente. ujú, O sea, los pintores eran gente de la cultura popular, ¿no? Y no hablemos de Picasso. Picasso era un ujú, icono pop. O sea, no dentro del mundo del arte, dentro de la sociedad. O Dalí, ¿no? Nos caigan bien o nos caigan mal. La cuestión es que había estrellas, la gente famosa, gente importante, gente que participaba de la visión del mundo, de la visión colectiva del mundo, que eran artistas visuales. Ahora ya no. O sea, ¿qué artista tiene un mínimo de presencia visual? O sea, no hay. O sea, ujú, los pocos que puedan haber son los que quedan de hace 20 años. Pero un ujú, artista nuevo, no ujú, existe. O sea, nos hemos vuelto totalmente irrelevantes. Y a mí me parece muy grave. Y en ese proceso, por ejemplo, nosotros empezamos, yo creo que el mundo del cine está empezando a desconectarse ahora y empieza a haber gente que ya no ve películas, que ya no ve series y empieza a pasar que empieza a haber ese tipo de desconexión. El mismo proceso que nosotros sufrimos lo está sufriendo el mundo del cine, el mundo del teatro quizás un poquito más avanzado también. Creo que los últimos en esa batalla van a ser los músicos, pero a mí me parece muy grave, ¿no? ujú, Porque precisamente el arte necesita la comunicación. El arte es un ujú, puente entre el individuo que propone una idea nueva al grupo y el grupo que la recibe y la acepta o la rechaza, pero que la recibe al menos. Pero lo que está pasando ahora es que el grupo no la recibe. ujú, Y nosotros no estamos haciendo esfuerzos reales para comunicarnos directamente con la tribu, con la sociedad que nos rodea. Y esa fractura es cada vez más grande, no nos fijamos en ella y intentamos parchearla como sea. O sea, en el último vídeo lo que yo hablo es de que nosotros ya hemos dejado de intentar dialogar con el público para intentar dialogar directamente con las instituciones, con sus representantes, ¿no? Y que todos aspiramos a ser pintor del rey. Pues ahora todos los artistas, todo el mundo de la cultura aspira a la subvención. Hago así, porque voy a poner una etiqueta de tus vídeos, ¿eh? El pintor Vale, del rey vale. hay que verlo, ese hay que verlo. Sí, sí, No, es pero muy buena o sea, reflexión. entonces, como ya la gente no está mirándonos, como la gente no le está interesada con lo que nosotros hacemos, estamos buscando a ver a quién le interesa. Y ahora parece que el único que parece medianamente interesado son las instituciones. Entonces los artistas están todos peleándose cada vez Ujú, con más descaro, ujú, ¿no? Por menos, o sea, en una pecera cada vez más pequeña, por un cliente que, aunque sea muy grande, cada vez ofrece menos. ujú, Los artistas, o sea, los artistas visuales que tenían los pintores del rey de los 90, que es cuando yo tengo recuerdo de ello, porque yo antes de eso no tengo recuerdo, me lo han contado, pero o sea, la gente en los 90 se compraba casas. Si tú conseguías entrar en el circuito y hacías rotondas como escultor o hacías algo, ese tipo de cosas que se hacían, te forrabas, ¿no? A eso yo llegué tarde, ¿no? Pero ahora, lástima. es decir, ahora puede haber gente que se forre con eso, pero serán pocos. Hay mucha gente que está aspirando a pequeñas subvenciones, a pequeñitas cosas para el ayuntamiento de no sé qué, el premio de no sé qué que te da, vale, sí, 1.000 euros, ¿no? Pero que difícilmente está consiguiendo que toda una generación de artistas pueda vivir de eso. Y es que me parece enfermizo que queramos vivir todos de eso. O sea, es imposible Ujú, que todos los artistas seamos pintores del rey. O sea, los pintores de la corte siempre han sido pocos, bien mantenidos, bien pagados, solo ellos. O sea, yo no estoy diciendo que no tiene que existir. Claro que tiene que haber pintores del rey, pero no lo podemos ser todos. O sea, algunos tendremos que ser los titiriteros de la calle. Pero qué si pena. han desaparecido los titiriteros de la calle, o sea, es gravísimo. Sobre todo porque al rey le interesa tener un pintor de la corte, porque la cultura siempre es influyente para la sociedad.
Entonces al rey quiere tener al mejor pintor, lo quiere para él, ¿no? Para que le pinte guapo, para que salga bien en los cuadros, porque esos cuadros pueden ser importantes para la gente, pero a medida que vamos perdiendo trascendencia social, al rey también le interesamos cada vez menos, porque nuestro poder no es de verdad. Ujú. Un ejemplo, o sea, ¿qué artista es más influyente en la sociedad? ¿Rosalía o alguno de estos de los Goya que te dicen que es bueno, pero que tú no lo habías visto nunca? Rosalía, 100%. Claro, entonces, cuando ves que el presidente del gobierno, por ejemplo, intenta aparecer al lado de la imagen de Rosalía, ¿no? Recomendando el disco o lo que sea, que en realidad el presidente lo que está haciendo es intentar aprovechar la influencia cultural de un artista a su beneficio, ¿no? Ujú, En cambio, en el otro tipo de relación, eh, no está habiendo una influencia real. Es decir, el presidente del gobierno, por hablar del rey, ¿no? Principal, por mucho que señale a un artista, no lo va a convertir en relevante. No va a hacer que ese total. artista de repente tenga influencia social. No va a pasar, no ha Ujú, pasado jamás, ujú, ¿no? Entonces, si nosotros perdemos la relevancia que tenemos por nuestro oficio, hasta el cargo de pintor del rey se va a volver precario e irrelevante. ujú, total, total. Y si dejamos de hacer de titiriteros de la calle, pues vamos a desaparecer del todo. Y aunque parezca que ahora lo único posible es ser pintor del rey, aunque sea el reyecillo del ayuntamiento, estamos destruyendo cualquier tipo de Por posibilidad. eso, por eso un poco te dije reformular un poco la manera o la manera de subvencionarnos, más a nosotros con la escultura, ¿no? Yo ya te digo, yo ya estoy colaborando con marcas y yo veo que por ahí puede ir la cosa. Yo nunca he pedido una subvención, nunca he cobrado una subvención. Indirectamente a lo mejor la habré cobrado, ¿sí? ¿Me explico? Pero yo nunca he estado detrás de algo así, ¿no? Tú en algún momento comentaste también que con el arte local de Mallorca habías ganado un premio, ¿no? Habías ganado un premio de arte joven, ¿no? No, premio no, pero sí que me seleccionaron para la exposición de artistas emergentes cuando yo terminé la Vale. carrera de UNB. Y no te acabaste de entender bien y realmente no pudiste a partir de ahí trabajar, ¿no? O sea, lo estoy resumiendo, no sé si, perdóname si me estoy equivocando en algo, ¿eh? O he interpretado No, algo, ¿no? no, sí. No, no es que no nos entendiéramos bien, es que le hablé mal, es que le contesté mal, es que fui un cafre, es que yo fui estúpido. O sea, Bueno, yo creo, a ver, Tomás, ¿cuánto pasó de eso? Pasó muchos años, ¿no? O sea, yo entiendo que ya está, ya esa persona no estará en el cargo, ¿no? no, y de hecho creo que me sigue ahora. O sea, he Ah, sí, visto que a, mira. a veces que me sigue, incluso le da like a una de las publicaciones y a ver si un día volvemos a hablar y espero que no se acuerde de mí. Pero yo no, yo fui un cafre, o sea, no. Yo lo que te iba a decir, un amigo mío me dijo una vez, pues, que lo tuve aquí, mira, lo tuve el Jaime, un amigo mío que es escultor y tiene una galería en Lisboa. em, Me dijo una vez una cosa súper guay, que dijo, cuando el mundo avanza, la tecnología avanza y llega a un tope, siempre acaban recurriendo al pensamiento creativo, incluso al arte. Cuando la humanidad deja de evolucionar, siempre, ¡pum!, retroceden para preguntar, hostia, ¿cómo lo veis? O sea, lo que decías tú, van a buscar a la persona que contemplativa, a lo mejor, y, y el que piensa de una forma bien observada para cambiar las cosas, ¿no? Me dice, y para eso realmente servía y yo creo que ahora también sirve el arte, ¿no? Entonces, volviendo al punto de cómo financiarnos, cómo volver a tener relevancia, pues donde, hostia, donde tenemos nosotros la carencia, ¿no? Que es la parte económica, ¿no? Entonces, si podemos llegar a un punto de reformular esto, de no beber de la teta del Estado y coger otra financiación, otro tipo de financiación a manos que puedan ser privadas y a más que esté acorde a tu filosofía y a su filosofía, es un win-win, ¿no? Y creo que tiene que ir por ahí. Lo hablamos el sábado. ¿Tú estás de Sí. acuerdo con esta teoría?
Mira, o sea, depende de cuál veamos que es el problema de base, ¿no? Si entendemos que el problema de base es que no conseguimos financiación, o sea, que no conseguimos vivir de lo que hacemos, es una opción. Yo no creo que ese es el principal problema, ¿no? Yo creo que esa es la consecuencia. Yo creo que el principal problema es la desconexión, la falta de comunicación sincera entre los artistas y la sociedad. Creo que si priorizamos esa comunicación, si priorizamos eso, volvemos a ganar relevancia, volvemos a ganar interés. Y que el arte es interesantísimo, que el arte no hay que hacer grandes esfuerzos para que sea interesante. Es, que es una de estas mentiras que nos contamos en la modernidad, de que hay que hacer Ujú, atractivo el arte, pero si es que el arte es atractivo por naturaleza. O sea, ujú, lo que pasa es que ujú, 100 años de machaque y de oferta cultural enfermiza y de ujú, destrucción sistemática del arte popular hace que la gente tenga un rechazo natural hacia el arte. Pero esa es la anomalía. Lo normal es que la ujú, gente le fascine el teatro, le guste la belleza, le guste escuchar música, le gusta mirar cosas bonitas, evidentemente. O ujú, sea, y si recuperamos eso, la parte económica vendrá sola. ujú, ujú. Yo de eso estoy Sí. convencido. O sea, yo creo que si nos centramos en la parte de la esencia de lo que hacemos, en la parte artística, la parte económica vendrá sola y Ujú, vendrá de maneras inesperadas. Pero ujú. si nos centramos en el problema secundario y no solucionamos el primero, vamos a fracasar una y otra vez porque creo que no estamos entendiendo cuál es la verdadera naturaleza de la crisis. Ujú. Em, ¿Qué te iba a Creo, ¿eh? decir? El Una problema de es las cosas. cómo lo hacemos mientras. O sea, que ahí yo reconozco que Sí, tenemos sí, un problema. ahí es. Sí, sí. Sí, sí. Por eso un poco te decía que a veces crear e innovar no es lo mismo, ¿vale? O sea, podemos crear algo que pueda ser innovador, ¿sí? Pero, Em, Dime, dime, Pero, dime, perdón. por ejemplo, en lo que te decía, es decir, el problema es cómo lo hacemos mientras, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, yo sí que propongo descartar muy fuerte, que es el tema de las subvenciones, el tema de la alianza con el Estado, porque eso agrava el problema. Y en eso yo sí que le pido muchas veces a los artistas que hagamos el esfuerzo de vernos desde los ojos de los que no somos nosotros. Y es verdad que la imagen que tiene la gran mayoría de la sociedad del mundo de la cultura, no tanto de los artistas plásticos porque ni existimos, pero del mundo de la cultura, es que somos unos parásitos que no hacen nada interesante. Mm, O sea, gente que vive del bote y que no propone nada interesante. ujú, Y creo que cuanto más insistamos en esa caricatura, en darles la razón en esa caricatura, más grande se está haciendo la brecha. ujú, Pues creo que es de eso sí que tendríamos que empezar a huir y buscar alternativas ya, ujú. pero Vale, tú has dicho volver, volver a decorar las casas de las abuelas. ¿Estamos decorando las casas de las abuelas del futuro? o sea, lo que yo digo es, nuestras abuelas tenían las casas más llenas de arte que nosotros. Nuestros padres leían más novela que nosotros, iban más al teatro que nosotros. Si si de verdad las instituciones culturales están intentando hacer lo que o sea, lo que dicen es que intentan acercar la cultura a la gente, ¿no? Eso es el objetivo declarado. Una cosa es que te lo quieras creer o no. O sea, yo no me lo creo. Yo no creo que ese sea el objetivo real. Creo que es el objetivo declarado, pero no es real. Pero en realidad estamos más lejos de la cultura que antes. Ujú, Hace 60, 70 años había muchísimo más arte, pinturas y esculturas en las paredes de las casas que ahora. ujú, De mejor o de peor calidad, más caro o más barato. O sea, no entremos en el prestigio. Hablo de que en las casas había pinturas y esculturas y ahora ya no. Y en la gran mayoría de las casas que se montan ahora, las paredes están vacías, no hay objetos artísticos. Y a mí no me parece una fantasía plantear que volvamos a tener las casas llenas de pinturas y esculturas, que por supuesto van a ser diferentes a las de nuestras abuelas, pero, pero o sea, lo natural es tener arte en casa. Los humanos pintamos nuestras casas desde antes de hacer casas. O sea, ujú, la idea de construirse una casa vino después de pintar las paredes. Y, y no podemos aceptar, o sea, me parece absurdo aceptar que las paredes vacías de nuestras casas sea lo que va a venir a partir de ahora. No, esa es la excepción. En el pueblo más pobre, en la casa más pobre del pueblo más pobre de Mallorca, las casas tenían arte.
en plena posguerra, en una situación económica terrible, ¿no? ¿Por qué ahora no? Porque se ha implantado el minimalismo, un poco, ¿no? Hay como una tendencia, no sé qué opinas tú del minimalismo. A mí me encanta lo que dijo Francesc Grimal, que también está en el podcast. Me encantó la definición que dijo sobre el minimalismo. Dijo que es verdad que después de una gran comilona, un poquito de bicarbonato te viene bien, ¿no? Y que seguramente No después de llegué los... a ese punto. No, no, eso no lo he dicho en el podcast, pero me lo dejo en otros momentos. Ah, vale, Y vale. que quizás después de algunos excesos estéticos del 19 o tal, pues el minimalismo fuera el bicarbonato, ¿no? Y que a veces el minimalismo sea necesario. Vale, Y que que es en un borrón y momentos cuenta nueva, ¿no? y que en momentos de diseño excesivo, de explosiones creativas, y es verdad que la sociedad de vez en cuando tiene como una explosión creativa, ¿no? O sea, los años 40 a 50 fueron una explosión de arte popular en España, por ejemplo. Suele pasar después de guerras civiles, en todas partes suele haber un rebrote de Qué arte fuerte, ¿eh? popular, ¿no? Entonces, es verdad que a veces el minimalismo es necesario, pero, o sea, que sea necesario no lo convierte en arte, ¿no? Igual que el bicarbonato puede ser necesario después de una comilona, pero no es gastronomía. O sea, Exacto, total. Muy buena reflexión. Me parece súper. Habíamos hablado también, ¿estás cumpliendo tu objetivo? ¿Estás creando nuevos coleccionistas? sí, Qué guay. y estoy orgullosísimo de eso. Ya ves. Eh, Mi segundo, o sea, cuando yo, después de haber decidido dejar la escultura, no lo hice y volví a la escultura, yo me marco como objetivos muy abstractos, muy vagos, ¿vale? Y no hay plan, o sea, yo, no, yo soy muy malo planificando, entonces no hay un plan claro, pero sí que tengo como una dirección. La primera dirección era ser capaz de vivir de mi talento, porque mi Manolo, mi amigo, me decía, lo que tú sabes hacer le tiene que ser útil a alguien. Es la frase que a mí me salvó. Y lo conseguí, y conseguí vivir de mi talento y ahí la gente me contrataba porque yo sabía hacer cosas que otra gente no sabía hacer, ¿no? Pero eso no era mi obra, y ese era el primer paso, vivir de mi talento. Después vivir de mi obra, y para eso tenía que conseguir nuevos coleccionistas. Pero yo desde el principio me marqué el objetivo de intentar vender escultura a gente que nunca ha comprado arte. Y eso lo conseguí gracias a las redes sociales. Tuve además la suerte de coincidir en el momento en que todo funcionó muy bien. O sea, no fue inteligencia mía, sino que estuve en el momento adecuado y funcionó muy bien. Y yo estoy consiguiendo coleccionistas nuevos. O sea, a mí me encanta cada vez que alguien me dice, esta escultura es la primera obra de arte que compro. Qué guay. Y me hace muy feliz eso. Lo que pasa es que suele ser gente de fuera de España. Entonces, ahora mi objetivo va más a intentar conseguirlo en lo local. Ya no solo en Ujú, España, que también, pero no, aquí, o sea, a mi alrededor. Y eso sí ujú, que me está costando muchísimo más, ¿eh? ujú. Una cosa que, bueno, que también debatimos el otro día, bueno, debatimos, no, opinamos y tal, es, ¿qué opinas? No sé si bueno, lo hemos hablado un poco, hemos hecho una pincelada, pero ¿qué opinas del arte conceptual? Tipo el urinario de Duchamp, el famoso plátano de Mauricio Catalán. ¿Qué crees? ¿Una troleada? Porque en el fondo el urinario era una troleada. Marcel Duchamp. Mauricio Catalán también hacía troleadas. Damian Hirst también troleadas. Y nos los hemos tomado en serio. ¿Qué opinas? Bueno, el mismo Marcel Duchamp tiene una entrevista cuando tiene 80 y pico años en donde él mismo no entiende que en los libros de escultura del siglo XX aparezca su botellero, por ejemplo, o su urinario. No, no, él tenía un acercamiento al arte parecido al que podía tener Martes y Trece. O sea, era eso, era una broma. O sea, y esa intelectualización que se hizo de eso, a él mismo le sorprendía. Yo creo que lo aprovechó y, oye, todo lo que venga bien, genial y tal. Y es verdad que Marcel Duchamp a mí me parece un poco, pues eso, cómico lo que hacía, pero por lo menos dialogaba con su sociedad, ¿no? Y podía gustarte o no, pero sabías quién era Marcel Duchamp y te escandalizabas o no, pero había un diálogo allí. Y es verdad que el arte conceptual, sobre todo en la primera oleada, digamos, había un diálogo sincero y un diálogo muchas veces sobre temas bastante profundos. Jugaban a cuestionar, porque el siglo XX fue mucho de destruir, ¿no? De destruir bases sólidas, pero lo conseguían. Y mira, a mí no me interesa, pero reconozco
que era real, ¿no? Que era de Ujú, verdad. Y el plátano, supongo que te refieres al plátano este pegado a la mm, pared con la cinta americana, ¿no? Que yo no sé ujú. ni el nombre del artista. Yo creo que esta es la última gran obra del arte contemporáneo, porque es la única que ha dialogado con la sociedad de verdad. Y se ha convertido en un meme, pero al ¿Puedes menos la volverlo a gente la conoce. repetir? ¿Puedes volverlo Es a la repetir? última obra del arte contemporáneo que ha dialogado de verdad con la sociedad, con su sociedad. Vale. Se ha convertido en un meme, se ha convertido en un símbolo del final de una manera de hacer arte, pero al menos se ha convertido en algo. ¿Eres capaz de, o podríamos hacer que alguien nombrara otra obra de arte contemporáneo de los últimos 5 años, aparte de esa? Yo porque estoy en el mundo de la escultura, ¿eh? Yo te podría Sí, decir, pero la calavera de Damian Hirst, la de diamantes. Yo al menos porque pero yo sé que la gente corriente no lo ve, pero eso económicamente también trascendió mucho más. Creo que Damian Hirst fue más a las élites, ¿no? Fue a trolear un poco eso. sí, pero ha dialogado con la sociedad, No, significa yo algo, creo que no. ¿no? Entonces el No, no, plátano no. sí, o sea, a mí el plátano me parece una chorrada monumental, pero le tengo que reconocer que es de verdad, que de verdad significa algo, que se ha convertido en algo que ha creado significado y que se ha convertido en una manera de representar algo para la gente, que tú pones la imagen del plátano en la pared y la gente la reconoce y siente algo con eso, ¿no? Y yo creo que va a ser, y yo cada vez que hablo del tema pongo esa imagen, porque me parece la más clara representación de la última obra de un periodo artístico. Yo creo que el arte del siglo XX, que empezó con con los impresionistas a finales del XIX, ¿no? Pero el arte conceptual ah, se cierra con esa obra. Y esa va a ser Ujú, la última gran obra de ese periodo que signifique algo. ujú. Un segundo, ¿eh? Aquí dice el Román Ramírez, que es un seguidor que siempre está ahí a tope, que dice lo de la escultura invisible. Hay un italiano que hizo, bueno, puso una peana y dijo, aquí hay una escultura y se vendió por no sé Sí, cuánto, la verdad. pero eso ya se hizo en los 40 y Yves Klein lo volvió a hacer en los 70. Eso se ha hecho muchas veces. Sí, bueno, pero hubo un boom, ¿eh? También, hubo un boom. O sea, Sí, hubo revuelo, ¿eh? También. pero no llegó a tanto. No, como No, no, obra, no, no sí, llegó tanto, no. pero como obra, o sea, como obra que dialoga con la sociedad, o sea, el plátano, siendo lo que es, al menos Ujú, consiguió lo que tiene ujú, que hacer una obra de arte, ¿no? Que es significar ujú, algo. ujú. No me Em, gusta, ¿eh? O sea, o sea, yo no juego en esa liga, ¿vale? no, 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 Ese no, ya, tipo de ya, arte. pero bueno, no, no, bueno, para mí es súper relevante tu opinión. Hay un caso, por ejemplo, ¿conoces a Daniel Druet? No te suena, ¿no? Yo soy muy malo con los nombres, ¿eh? No, ya me lo dijiste. Bueno, Soy horrible. por eso te lo pego. Daniel Druet es el escultor que contrataba Mauricio Catalán, el del plátano, para que le hiciese las obras, las obras figurativas, ¿no? Le hacía, por ejemplo, le hizo el Papa tumbado en el suelo con un meteorito, luego le hizo un retrato él como, bueno, que hacía como la parte técnica. Y lo que pasó es que Druet lo denunció porque muchas de las obras que él hacía, pues o no se le reconocía la autoría o simplemente Mauricio se las apropiaba, ¿sí? Un escultor de la hostia, ¿eh? O sea, hacía unas obras hiperrealistas muy buenas, ¿eh? Entonces, claro, y perdió el caso, ¿sí? Claro, la idea es que Mauricio Catalén, es que no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, daba la idea conceptual y luego el escultor la ejecutaba. ¿Ves eso que está bien? ¿Ves eso que tendría que proclamar parte de la autoría de la ejecución a Druet? ¿Cómo lo ves? Claro, o sea, eso en realidad tendríamos que discutir antes qué es el arte, ¿no? Y dependerá de la imagen de lo que entendamos por arte. Y repito, o sea, esa pregunta es imposible de responder después de 100 años de destruir cualquier tipo de definición que podamos dar. Entonces, si yo te digo, no, es que el arte es tal, podrás sacarme un ejemplo del siglo XX que desmonte esa idea, ¿no? Eh,
el arte conceptual sí que partía de la idea que lo importante en el arte es la idea. Ese es el que lo haga y que lo otro es simplemente ejecutar la idea, Ujú, ¿no? Y yo supongo que habrá todos los matices del mundo, pero es que hay muchos artes que son así. Es decir, ¿quién hace la catedral? ¿De quién es obra una catedral? ¿No? De los que pican la piedra, del que la diseña en primer momento, de la que la diseña en un segundo momento, del que está allí a pie de obra tomando decisiones en el día a día. No hay un autor claro porque es una obra colectiva. Sí, el problema es muy complicado en cuanto te alejas de la idea del artista solitario en su taller. La ujú, escultura del pasado, pues hay muchas obras que no son del autor que firma. O ujú, sea, cuando había estudiantes, pues hay muchas partes que no las hace el artista, que las hacen los aprendices, ¿no? ujú, Y a veces cuando ves retablos, por ejemplo, cuando ves retablos o cuando ves en arquitectura gótica o en arquitectura barroca, lo se ve muy claro, ¿no? Cuando el guía, ¿no?, que te hace la visita dice: "Fijaos en aquel capitel que está allí, que es imposible que nadie lo vea", ¿no? Y que está hecho con una delicadeza tan grande y te enseña una foto para que veas los detalles de ese capitel y dice: "Y es que eso lo hacían para Dios", ¿no? Y ujú, dices, claro, este tipo de cosas las puedes pensar cuando no entiendes cómo funcionaba el sistema. Dices, ese ujú, capitel no está hecho para Dios, está hecho para el maestro, lo ha hecho un aprendiz para demostrar al maestro, oye, que soy bueno. O sea, el próximo capitel dámelo más abajo, que me van a pagar más y que se va a ver mejor. Pero todos los que participaban allí estaban demostrándole algo a alguien. ujú, ujú. O sea, dice el Entonces, Román es lo guapo de YouTube, que luego hablaremos de YouTube, ¿vale? Porque quiero conducir YouTube con la docencia también, ¿sí? vale, Quiero mezclarlo así. Lo guapo de esto de los directos es que conectas con gente muy guay. Uno de ellos es Román Ramírez, que, bueno, siempre está ahí, ¿no? Y dice, las gárgolas, Porcini y la libertad creativa del autor. Em, bueno, antaño tenían como las gárgolas los maestros como para su forma de expresión, ¿vale? Que también tenía su simbología en la Edad Media, pero bueno, lo que estábamos retomando, ¿sabes? Que sí que había la parte esa creativa, lo que no había la parte de autoría, ¿sí? Al menos en la Edad Media, ¿no? Em, una de las cosas que hablamos tú y yo el otro día es que tu sueño, no sé si lo puedo decir, discúlpame si sí, lo digo, sí, sí, tu sí. sueño sería construir una catedral, ¿vale? Pero que en pleno rendimiento, o sea, que la gente fuese a rezar sin saber quién es el autor, ¿sí? Me conformo con una capillita, ¿eh? En una iglesia Una normal de capillita, ¿vale? pueblo. Lo de catedral lo has dicho Entonces, tú. yo tengo una pregunta. Pues ahora imagínate que te viene un encargo muy grande que dices, esto no lo puedo abarcar. ¿Con qué tres escultores elegirías para hacer este encargo? O sea, que cada uno tenga su sección vivos, ¿eh? No tengo ni idea. No tengo ni idea porque no me la he planteado todavía de verdad, o sea, no sé ni cómo sería. Pero, ¿me puedes decir Mm, algún escultor que, hostia, me gustaría compartir? Por ejemplo, el conocimiento, o sea, me gusta mucho la obra, me gustaría estar a su lado trabajando mano a mano, en el sentido para transmitir también conocimiento, ¿no? O sea, plantearte un poco el proyecto ese, ¿no? De años, para decirlo de alguna manera, ¿no? si estamos ostras, no me lo había planteado así. Am, Voy a enlazar con esto, ¿vale? Pero hablando de la autoría, el arte del siglo XX se ha basado mucho en la idea de autoría. De hecho, la única conclusión a que hemos llegado es que el arte es lo que hacen los artistas. Esa es la única definición que quedaba como salvada después de todo eso, que es precisamente lo que se está cargando la IA, la autoría, ¿no? ¿Quién es el autor de la obra y tal? Entonces, por eso creo que la crisis que estamos viviendo es muy profunda porque está cargándose hasta los mínimos fundamentos de lo que teníamos. Claro, en este sentido, o sea, yo creo que la autoría tiene que ver con el que tiene la voz, ¿no? Si Ujú, yo me planteo, por ejemplo, hacer una capilla, hacer un altar para una iglesia, o sea, la voz tiene que ser mía. Y yo voy a ser el que, para bien o para mal, decida lo que va a decir esa capilla en diálogo con que me las encarguen. Porque, a ver, yo puedo tener ideas, pero el cura me va a decir, sí, eso es genial, pero teológicamente está mal, ¿no? Entonces, tendré que adecuarme
en diálogo con el que me encarga la obra y con la sociedad con la que voy a dialogar, en dónde nos entendemos. Y siempre habrá que hacer concesiones, siempre. Entonces, no me parece fácil invitar a otras voces autónomas a la mía. Pues yo seguramente, si tuviera que hacer un trabajo así, no escogería autores consolidados. Sí que hablaría con el cura para decirle, oye, la de al lado dásela a este, ¿no? Y que la haga él con su voz. Pero yo no voy a coger a alguien con una voz propia consolidada que me encanta y decirle, vale, y ahora cállate porque no quiero tu voz, solo quiero tus manos. O sea, Vale, eso muy bien. Me no, gusta no me mucho esta parece. reflexión. Pues yo creo que lo haría con ayudantes, con lo que ha sido siempre tradicional, con gente joven que aprende, ¿no? Gente que tiene talento, gente que demuestra, que tiene ganas de demostrar lo que sabe, pero que todavía no tiene una voz y que la va a conseguir y que la conseguirá. Pero yo creo que es más lógico hacerlo así. Ujú. Me ha gustado mucho esta respuesta, la verdad, ¿eh? Me ha gustado mucho. Porque en el fondo dices que creo que ahí está un poco la respuesta de todos los problemas que está habiendo con la IA y todo eso, ¿no? Que eh, el arte o lo que es la escultura siempre se antepone por una necesidad de creencia y tal, ¿no? Dándome esta respuesta me estás sugiriendo que decir, vamos a trabajar a una cosa solo, ¿no? O sea, podemos estar contentos nosotros que, por ejemplo, la Catedral de Gaudí, la Sagrada Familia, se está haciendo un poco con ese pretexto también, ¿no? Y siempre con la huella y el estilo de Dalí del modernismo y tal, ¿no? Y eso está muy guay. Creo que vamos a ir por ahí. Yo espero que vamos a ir por ahí, que vamos a necesitar el colectivo, la calidez, ¿no? Em, por eso también lo que te planteé también el sábado, que es importante tener en cuenta de que la gente quiere trabajar con las manos, necesita un contacto con las manos. Y implícitamente también necesita un contacto con la gente, ¿no? Yo lo veo en mis talleres que, por ejemplo, a veces yo estoy muy orgulloso porque genero como una pequeña magia, ¿no? Un pequeño encuentro y a veces encuentros entre diferentes tipos de generaciones. Yo estoy enseñando a niños de 8 años a hacer talla en madera, ¿no? Y a veces se encuentran, ¿no? Una persona de 50 años con ella, ¿no? Y mola mucho la interacción esa, ¿no? Que luego ya la parte conceptual y la forma de pensar, porque en el fondo yo creo que la escultura es un viaje en el interior. Yo he crecido con escultura y desde muy joven que estoy haciendo escultura y he madurado con la escultura y amo antes odiaba el proceso, o sea, queríamos las cosas inmediatamente cuando somos jóvenes, pero ahora cada vez admiro más el proceso, ¿no? Y yo también lo puedo contemplar con los alumnos. Em, no, ahora he perdido el hilo, pero creo que vamos a ir ahí y una parte que creo que es súper importante es que la gente quiere volver a aprender a trabajar con las manos. Em, ¿Volverías a la docencia con estas cosas claras? O sea, si yo fuese una escuela de arte y te plantease, vamos a por ello, ¿vendrías? Sí, yo he hecho de menos dar clases, ¿eh? Yo fui profesor 17 años y yo es una cosa que he hecho de menos y que disfruto cuando enseño. Yo de vez en cuando hago algún taller o alguna cosa así y yo la disfruto. Pero sí que me gusta separar dos cosas. O sea, y creo que es verdad que hay gente que le gusta trabajar con las manos y tiene que ver con lo que decíamos antes. O sea, es con el boom de la cerámica, por ejemplo, ¿no? Es el yoga de ahora. Vale, una cosa es que tú necesites trabajar con las manos para desconectar de tu día a día de trabajo de oficina, ¿no? Y entonces los miércoles de 7 a 8 vas a cerámica y haces unos bowls y disfrutas del proceso y después los regalas a tus amigos por Navidad, ¿vale? Eso es una cosa y me parece que está bien y que tiene que ver con cuando yo toco música o cuando vamos a un spa o algo así, ¿no? Y otra cosa es enseñar a artistas. O sea, y creo que es muy diferente porque los dos modelos de talleres van a ser totalmente distintos. El primero Mm. tiene que ser satisfactorio. La gente tiene que pasárselo bien, tiene que relajarse, las cosas le tienen que salir, ¿no? Y ahí está el profesor, que muchas veces no está ahí tanto para enseñar de verdad, sino para suplir las carencias de los alumnos, ¿no? Y esta parte que no te sale y te frustra, yo te ayudo, no te preocupes, ¿no? Tú disfruta, simplemente disfruta y delega en mí las partes que te hagan sufrir.
que es, o sea, económicamente es lo más rentable. O sea, este tipo de cursos lo petan, ¿no? Y funciona muy bien. Y si además le pones una copita de vino y una musiquita de jazz y un ambiente súper cookie y tal, o sea, es muy agradable. Pero hay que entender que eso es yoga. O sea, eso es una actividad de relajación en medio de un mundo de ruido y de aislamiento de lo real. Y otra cosa es el aprendizaje artístico de verdad, que es frustrante. O sea, no tiene nada de satisfactorio porque estás enfrentándote constantemente a las frustraciones, a las cosas que no entiendes, a las cosas que no te salen. Y es todo tiene que ser como ejercicios que te cuestan, ¿no? Y claro, son dos modelos de enseñanza o de actividades que no tienen nada que ver y que muchas veces se mezclan. Y a mí lo que me molesta es cuando no hay sinceridad en ese sentido, o cuando se mezclan las dos cosas, ¿no? Y yo creo que ahí hay un problema. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quiero decir o Total, no? total, Entonces, total. a mí las dos cosas me parecen bien, ¿eh? Yo estoy dispuesto a hacer yoga y profesor de yoga y creo que la gente que tenga buenas experiencias me parece genial. Pero, por ejemplo, una cosa que descubro es que la gente que hace ese tipo de experiencias después no aprecia el arte final. O sea, cuando disfrutamos del proceso y cuando disfrutamos de la excursión, de meter las manos en el barro, porque además nos recuerda a Ghost y tal. O sea, yo le he preguntado a mucha gente que da cursos de cerámica y le digo, ¿y tus alumnos compran cerámica después? Me dicen que no. O sea, esa cosa que nos parece intuitiva de que es, si yo les descubro lo fascinante que es el proceso, Ujú, apreciarán la obra final, resulta que eso no pasa, ¿no? Y que, mira, que parecería intuitivo, ¿no? Pero no está pasando. Entonces, no nos engañemos y no nos creamos que ese primer formato nos va a acercar el arte a la gente, va a acercar el arte final a la gente. No va a pasar. Nos puede dar pasta, ¿eh? O sea, en un momento en donde conseguir dinero puede ser complicado, me parece una de las mejores opciones. Pero creo que tenemos que planteárnoslo de la manera esta de la copita de vino y el té y lo más satisfactorio posible en ese sentido. Y aparte, la parte formativa para gente que quiere aprender de verdad, ujú. que puede ser ya en un taller más sucio con un pequeño látigo. Total. Mira, dice el Román, la culpa es del tardeo. Se ha puesto de moda el tardeo y tal, Claro, pues y dice, es como el Tinder para guays. pues sí, pues que es verdad, es que es así, es que es así. Total, sí, sí, sí. Total. Y De y hecho, no me parece mal, ¿eh? es, Me parece bien, pero creo sí, que son sí, una cosa sí. distinta. O sea, creo que son dos modelos de negocio totalmente distintos y dos maneras de enfocarlo totalmente distintas, y aunque aparentemente se hagan las mismas cosas, no tiene Ujú, nada que ver. ujú, ujú, ujú. Em, lo hablaste esto el sábado y yo ya vivía de la ilusión de decir, es que la gente va a valorar. No, 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 es una forma egoísta. Yo vengo aquí a relajarme y paso de todo y completa. Pero de la misma forma que es lo que pasó un poco con Instagram, ¿no? Y con las galerías de arte, ¿no? Las galerías de arte, al final, como dijiste tú en un vídeo, que lo voy a señalar aquí, o un vídeo, ¿sabes? Que es que te voy a poner, porque es que no hace falta que le diga nada, o sea, rollo, o sea, aquí, aquí, pues la gente, antes tú descubrías en Instagram a la gente y lo hacías de una forma activa, ¿no? Entonces ahora no, ahora es rollo scroll como un zombie y tal. Y en YouTube, desde que hace poco que estoy empezando con esto de YouTube, he redescubierto esto, no estoy hablando contigo, o sea, es como redescubrir, o sea, hacer una actividad que aprendes, que te nutre y que aparte, o sea, eres activo, ¿no? Lo que hiciese, yo tengo un amigo que es un gran escultor que un día lo quiero traer aquí, Lluís Roig. El tío me dice, y trabaja ahora de transportista, mira, un gran artista y trabaja de transportista de obras de arte, ¿no? Y me decía, tío, o sea, no veas el truño que hay, solo porque queda bien en Instagram. O sea, es una pasada, una pasada. Entonces, en mi escrito, el que he dicho antes, es rollo, si todo el mundo se dedica al arte, está guay expresarse y tal, pero luego está la mediocridad disfrazada de conceptualización y que les va bien. O sea, estéticamente funciona, pero en todo estéticamente conceptualmente, ¿no? Y vemos que también
Hoy he acabado de entender esto, ¿no? De las dos vertientes estas de rollo. Yo me lo paso bien, vengo aquí a desconectar de mi vida, de mierda, voy a trabajar con las manos y luego está la parte, yo creo que nuestra, que es rollo. No, no, vivimos el material, vivimos la realidad de querer vivir de esto, de plasmar nuestros miedos sin que sea una cosa pedagógica para nosotros, porque yo no quiero llegar a hacer mi obra como "Oh, ese día estaba triste y voy a plasmar eso". No, 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 no va de eso, no va de eso, ¿no? He entendido lo que hablamos el otro día y eso lo diferenciamos ya los dos tipos de artista, el artista de creativo o de estética y el artista, para decirlo de alguna manera, de origen, que ritualiza el proceso y tal, ¿no? Claro, el Instagram favorece mucho, sobre todo a partir de los reels, el proceso, ¿no? Pero que eso existía también antes de Instagram. Esos pintores que pintan con sprays y cuencos paisajes espaciales de planetas con una cascada al fondo, ¿sabes? Sobre cartulina. Es eso, o sea, el proceso es fascinante y estás allí maravillado y generas una fascinación que esperas que alguien te suelte pasta para llevarte la cartulina. El problema es que después tienes la cartulina en casa, la miras y dices, "Visto, esto no me interesa nada, o sea, esto es Qué más kitsch fuerte. que el copón". O sea, me fascinó el proceso, pero la obra no me dice nada. Entonces, yo creo que también estamos cayendo un poco en eso. Y yo, por ejemplo, yo que creaba mucho contenido para redes, para Instagram, dejé de hacerlo porque me di cuenta que estaba creando escultura para crear contenido para Instagram y no al revés. Mm, ¿No? Y ya me condicionaba el tipo de obra que hacía, porque estaba a quedar bien para una story, estaba a quedar bien en un reel, este proceso tal. Y digo, no, 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 oye, que yo no soy creador de contenido, yo soy escultor, que tengo Instagram y que intento que sea lo más interesante posible, pero yo no soy un influencer, o sea, yo soy escultor, yo tengo que crear escultura. Y si crear contenido me viene mal, pues paro y ahora me apetece volver a intentarlo, pero, o sea, yo voy con cuidado con eso. ujú, Porque después o sea, el contacto que se está creando con ese tipo de contenido dulzón, ¿no? Esa cosa que pasa rápido, pero que implica poco, es que te da mucho azúcar, muchos likes, mucha visibilidad, o sea, te puedes volver viral, pero al final no te va a llevar a un diálogo con nadie, ¿no? Entonces, ujú, ahora, por ejemplo, yo estoy disfrutando muchísimo más con YouTube, que tengo muy poco alcance comparado con lo que tengo en Instagram, o sea, pero muchísimo menos, pero es más de verdad, ¿no? Y en Instagram, por ejemplo, se nota en que cada vez hay menos comentarios, menos tal, y los comentarios suelen ser emoticonos simplemente, ¿no? La interactividad se está perdiendo porque ujú, somos súper pasivos allí. Entonces, esta cosa del proceso agradable de eso me parece estéril a medio plazo. No, no, ya no solo a largo, ¿eh? A medio plazo creo que no lleva a nada. Y creo que es interesante, creo que el proceso hay que enseñarlo y tal, pero sin perder nunca de vista que lo importante es ujú, la obra final, que es lo que va a quedar en la historia después, lo que va a quedar en el espacio. A mí me fascina hacer algo que, aunque el proceso puede ser interesante en algunas de sus partes, sé que al final va a estar en la casa de alguien y si todo va bien se la va a pasar a sus hijos. Y eso va sí. a tener su propia Damián, historia. Y esa obra va a significar algo en esa familia. Y yo ya estoy desvinculado de eso. Y eso me parece mucho más interesante, aunque sea menos vistoso públicamente. ujú. Damián lo decía, por ejemplo, que por ejemplo le habían comprado obra y la seguían mirando al cabo de los años y decían: "Hostia, es que me sigue encantando, me sigue fascinando", ¿no? Eso es muy guay, eso es muy bonito. También Damián es que le doy referencia porque al tener ausencia no, pero realmente es eso lo que nos pasa, al menos a mí como escultor de talla, tal, no tenemos en España una tradición de referentes escultóricos, de decir, de hablar con tu maestro. Yo he hecho mucho de, o sea, eché mucho en falta eso, ¿no? Esa parte de jolines, de girarme y decir, está bien, ¿no? Yo ahí Al te lo menos, discutiría. ¿eh? Sí que tenemos esa tradición, pero tenemos una parte que no miramos. Tenemos una tradición de escultura popular en talla que es Sí, de la mejor del mundo. Pero como es popular, o sea, como no mm, forma parte de la primera línea del arte, no la tenemos en total. cuenta. Pero es, Claro, eso pero es magistral, o sea, es una maravilla. sí, sí, total, pero yo lo que quiero, donde lo que quiero llegar es, claro, tú vas a una escuela
¿vale? Que ya te narran en el mercado del arte, o sea, ya es una narrativa, ¿sabes? Entonces, claro, tú tienes un referente de estilo de vida, de estética, ¿no? Y siempre vas viendo todo eso que es como muy inaccesible, ¿sí? Claro, yo, por ejemplo, yo empecé estaba solo, quiero decir, solo ante el peligro, o sea, eh, bueno, ante el peligro, ante la frustración constante, ¿no? Y realmente estoy súper contento de lo que estoy consiguiendo, no a nivel ni de ventas ni tal, pero a nivel de interés, ¿no? Lo que dices tú de estoy dialogando con la gente y es a partir de también un poco de la docencia, pero es a partir de que ven el trabajo, ¿no? He hecho un poco y realmente, jolines, también yo lo he visto contigo, ¿no? A mí me gusta ver a personas que son escultores y artistas que están viviendo algo, cómo les está generando el día a día a su trabajo y a su inspiración. Por eso voy mencionando todo el rato el Damia porque aparte del de venir de la tradición de escultores y tal, es como siempre yo intento mirar un pequeño referente, ¿no? Y ver que antes era como esplendoroso todo, que se vendía tanto y que era tan valorado, no solo el arte, sino los artistas, pues es como un poco revivir la parte de la nostalgia, ¿no? Pero al descubrir gente que habla de arte en YouTube, que aprendes, qué tal, es como me vuelve a insuflar esa motivación, ¿no? ¿No opinas lo mismo que está viendo en YouTube? Digo en YouTube como podría ser en... Mira, a mí el mundo del arte, yo creo que está. Ay, que tengo la perra justo aquí abajo, que ahora hace un poco de viento y se asusta. Está mayor la pobre. Es un encanto. Mira, yo creo, el mundo del arte ahora, yo creo que está peor que nunca antes en lo que yo recuerdo. O sea, está objetivamente muy mal y los artistas nos sentimos muy perdidos, un poco desesperados y nada parece funcionar, ni lo que funcionaba parece funcionar. Tú hablas con las galerías, o sea, no está funcionando, o sea, hay pequeños golpes de suerte y tal, pero en general no, o sea, todo está como fallando. Pero yo soy mucho más optimista ahora que hace 10 años, por ejemplo. Porque hace 10 años seguía viendo como pequeños estertores del pasado que hacían que las cosas siguieran rodando de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en Mallorca ahora casi los únicos que compran arte son los alemanes que se vienen a retirar aquí, ¿no? Gente con pasta que se retiran y que estéticamente viven en los 90. Entonces, la idea de comprar arte sigue ahí, pero porque eso existía en los 90. Y ahora es gente de esta época que ahora de repente viene aquí con pasta, con una casa nueva que están montándose para su retiro y que quieren poner arte. Pero eso es un estertor del pasado, eso no es nueva vida insuflando nada, ¿no? Pero sí que veo ahora muchísimo movimiento en los márgenes del arte, como crepitar de nuevas chispas, cosa que yo no veía antes. O sea, yo veía que las cosas estaban como mucho más parada ahora y ahora sí que veo mucha más inquietud, más nuevas ideas, más propuestas, más talento. O sea, la gente sabe más ahora que antes, que hace 10 años. Que a mí me da mucha esperanza. Que es verdad que esas chispas todavía, ese crepitar no está ardiendo y no ha conseguido el combustible suficiente como para crear un nuevo fuego, es verdad, ¿eh? Y no parece que nada está funcionando, pero hay mucha propuesta y yo estoy seguro de que alguna de esa propuesta arrancará en algún momento. En ese sentido, me recuerda mucho al arte del siglo XIX, de mediados del siglo XIX. El momento que estamos viviendo se parece mucho a esa época y además con muchos paralelismos históricos. Ujú. El, yo creo que en eso no estamos de acuerdo, pero yo creo que el arte contemporáneo murió, o sea, está muerto, igual que a principios del siglo XIX murió el arte Pompier, Ingres, ¿no? Ingres fue el último gran pintor de esa época. Y, y ese arte pues, llegó a su fin por propio colapso interno, como suele pasar, pero además apareció una máquina infernal que, que, que cuestionó ese arte, que fue la cámara de fotos. ¿No? Y entonces ahí hubo pues, artistas compitiendo por ser más hiperrealistas que la cámara de fotos, que por supuesto fracasaron, porque la cámara de fotos lo hace más rápido y lo va a hacer mejor, ¿no? Y hubo como una especie de décadas de locura. Entonces tú miras el arte del siglo XIX desde 1840 hasta finales del XIX y ves que aquello está cambiando todo el tiempo y gente yendo en todas direcciones. Están los prerrafaelitas por un lado,
están aquellos intentando volver al realismo social, aquellos que hacen una especie de Photoshop al óleo, ¿no? Y cuando apareció la cámara de fotos hay pintores que empiezan a hacer como imágenes imposibles. Con lenguaje clásico, no puede hacer una mujer tumbada sobre las olas del mar rodeadas de ángeles. Una cosa como muy kitsch, ¿no? Pero claro, están intentando a ver hacia dónde tiramos que funcione, ¿no? Y sobre todo, a ver qué es lo que esta maldita máquina no hace. Y, y yo veo un poco esa misma intención. O sea, yo veo gente tirando en todas direcciones y proponiendo cosas interesantes. Que funcionen o no, no tiene tanto, no es tan importante de momento. Lo importante es que ahora hay mucha más chispa que hace 10 años. Ujú. Pero precisamente porque el contexto es tan seco, es tan desértico, a esa chispa le cuesta mucho encontrar combustible. Y yo creo que Ujú. puede ser complicado. O sea, la situación es un poquito angustiante a nivel personal y en el día a día, pero a mí me parece fascinante. Yo creo que estamos viviendo un momento de la historia del arte que, vista con retrospectiva, se va a ver como algo fascinante. Ujú. ¿En qué estás metido ahora? ¿Tienes algún proyecto en mente o algo? Sí, bueno, yo estoy en un cambio de época ahora, o sea, porque los últimos años he estado muy condicionados, tú lo has mencionado antes, a mi padre, que estaba mayor y enfermo, y yo estaba con él. O sea, yo dejé de trabajar en el cine precisamente para poder estar con él. Y, y eso coincidió además con el boom en redes, sobre todo en Instagram, y todas las cosas me fueron bien. Claro, eso está cambiando, nuestra relación con las redes ha cambiado, entonces todo está como en transición. Y además mi padre murió hace 3 meses. Entonces yo estoy como replanteándome las cosas. Para empezar, estoy rehaciendo el taller y quiero, o sea, mi objetivo ahora va en intentar crear experiencias mm, reales, o sea, presenciales. Quiero intentar actuar más en lo local, cosa que me está costando muchísimo, y también me apetece después viajar, ¿eh? Entonces, mi objetivo, y te digo que yo funciono por objetivos vagos, ¿vale? No tengo plan, o sea, no tengo plan de momento, no hay intención real de hacerlo de momento, pero mi objetivo, mi ideal sería montar un espectáculo itinerante de marionetas, multidisciplinar. O sea, esa sería la idea. Crear una experiencia estética maravillosa que se vaya moviendo de sitio en sitio, ¿no? Y que la gente disfrute de lo extraordinario en lo ordinario. Algo así. Pues te propongo una cosa, que cuando vengas a la península, te vengas al taller. Y si vienes con Claro. la idea de marioneta, la hacemos en madera. ¿Qué te parece? No, me parece bien, pero me parece bien. Yo no sé hacer marionetas, o sea que tengo que aprender primero. Vale, Pero, primero aprende. pero, Vale. pero yo me apunto, ¿eh? Yo tengo muchas ganas Pero te propongo que si vienes, que escuché decir que también eh, te faltaba ir a hacer exposiciones, un poco de networking. Yo no hago networking y es una de las cosas que peco, que si vienes también vayamos a hacer juntos networking, ¿sí? En Barcelona, que está aquí cerca, vienes a ver el taller y echamos un día claro, juntos, si te yo me apunto a parece. un bombardeo. Estás súper invitado. Y la última cosa, la última pregunta que te iba a hacer es, ¿utilizas la inteligencia artificial? Sí, pero no para las imágenes. Vale. Ah, yo, por ejemplo, mis esculturas son personajes, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo me han preguntado quiénes eran estos robots. Y yo siempre decía que yo no soy escritor, que yo soy escultor y que no tengo ni idea de quiénes son. Pero ahora, precisamente con la enfermedad de mi padre, que no he podido estar mucho en el taller, empezaron a hablarme los robots, me empezaron a contar sus historias y empecé a escribirlas. En Qué principio, guay. para consumo interno, es una historia chulísima, ¿eh? O sea, yo no tenía, de verdad que yo he estado 10 años haciendo robots sin tener ni idea de quiénes son, pero ahora sé quiénes son y me cuentan sus vidas. Y a veces no me dejan dormir. Pero yo no tengo talento para escribir. Entonces sí que utilizo la IA, por ejemplo, para que me ayude a hacer textos comprensibles, sin magia. O sea, yo no tengo talento literario, no pretendo ser novelista, no pretendo hacer nada de eso. Los textos los empecé a hacer más para organizar mis ideas, para, para generar una mitología que le diera algo de sentido a mi obra, pero después empecé a dejar que la gente leyera los textos y la verdad es que gustan, ¿no? Qué guay. Te digo, sin el talento literario para ello. Una de las Bueno, y cosas sin que a la mí pretensión, ¿no? Sin la exacto. pretensión tampoco. Una de las cosas que creo que la IA va a ser muy buena para nosotros es que nos va a mover a la interdisciplinariedad. Porque claro, o sea, he usado la IA a veces para generar imágenes, ¿vale? Y me sorprende, o sea, es increíble lo rápido que te genera una imagen que impacta. Pero
O sea, sí me parece un rollo. O sea, yo soy mejor, ¿no? Me cuesta más trabajo, pero yo soy mejor. Entonces, no la usaré para generar imágenes en sustitución de mi trabajo. No tiene sentido hacer eso. Igual que si alguien sabe escribir, no va a usarla sinceramente para escribir. Pero así como yo la uso para escribir, estoy seguro que algún escritor la usará para generar imágenes, para generar ilustraciones. Y creo Ujú. que eso nos está entrenando para entender nuestra obra más allá del lenguaje que dominamos. Entonces, yo ahora de repente mi obra se está extendiendo a lo literario, cosa que yo no me había planteado jamás. Si yo quiero hacer eso de verdad, o sea, si yo quiero, habrá un momento que tendré la necesidad de compartir eso hacia afuera y la IA me va a parecer pobre, ¿no? Pero ya estaré entrenado para eso. Entonces, creo que buscaré una alianza con alguien que sepa escribir. Mm, Entonces, creo que a la larga sí que nos está preparando para que colaboremos entre nosotros. Y no veo que todo sea malo en ese sentido. ujú, ujú. Claro, el otro día escuché una frase que decía, la IA nos ayudará a entender la mediocridad. Quiero decir, que yo, por ejemplo, yo no sé de estrategia económica, ¿vale? Pero hazme una estrategia económica para mi taller, ¿no? De una manera mediocre me hará una estrategia, ¿no? Pero en el fondo será como una introducción a algo, ¿no? Y eso a mí lo mismo que te ha pasado a ti, me va a decir, hostia, voy a contratar a alguien, no lo voy a hacer porque es mediocre la IA, de momento, ¿vale? Pero sí, eso me parece súper bueno. A mí me va muy bien para estructurarme también. Me sirve, pero muchísimo. Por eso también no se me da muy bien escribir, pero me va muy bien para estructurarme y preparar las clases. Eh, También el tema Y en cuestiones artísticas, creo que también va a ser bueno en general, porque vamos a hacer el mismo proceso que hicieron los pintores en el 19, que es primero competir con ella absurdamente, o sea, eh, nos va a ganar, o sea, en muchos aspectos la IA ya nos gana y nos va a Ujú, ganar sin duda, porque además ya la conectan a CNCs y la IA va a tallar en madera y lo va a hacer mejor que tú y más rápido y tal. ¿No? Entonces, el gran reto va a ser qué podemos hacer nosotros que la máquina no sea capaz, que es un poco lo que intentaban responder los pintores en el 19, a la cámara de fotos. Y a ese concurso de ideas ganaron, o sea, la opción que ganó, que no es la que más me gusta a mí, pero que es la que ganó, fueron los impresionistas, que decidieron que iban a mirar lo que la máquina no ve, que es el color, y que iban a hacerlo desprendiéndose de la perfección en la ejecución del claroscuro y en el nivel de detalle. Pero si iban a ujú, hacerlo de una manera muy humana, muy alejada de la cámara de fotos y mirando lo que la cámara era incapaz de hacer. Entonces, creo que el arte que venga después va a ser también una respuesta a eso. Y por ujú, eso yo insisto mucho en que lo que tenemos que empezar a mirar no es tanto entrar en una competición técnica o de lenguaje. O sea, eso pertenece al arte del siglo XX. Creo que tenemos que volver a recuperar mucho la visión contemplativa y a ver cosas en el mundo que nadie más ve, porque eso la IA no lo hace, mm, ujú, y proponerlo a la gente. ujú. Y generar lo que estamos generando nosotros, comunidad y sensibilidad, porque yo creo que, bueno, sobre todo tú lo estás haciendo, que yo creo que la gente ve tu canal y redescubre una manera de ver la escultura o el arte diferente. Igual que en mi manera también lo hago, ¿no? Y eso no lo puede hacer tampoco la IA. O sea, que estemos tú y yo hablando aquí y tengamos un trabajo y unas edades diferentes, pues ¿Me estás eso llamando hace que... mayor? ¿Eh? ¿Me estás llamando mayor? Pero, No, pero no, tienes razón. ya me entiendes. Pues muchas gracias. Espero que, bueno, sea al principio de algo, sí, Tomás, porque me gustaría, como te he dicho antes, tener como un referente, decir, acabar una obra o lo que sea y poder llamarte y decir, ¿qué te parece esto? Y que sea sincero o tener una idea loca y poder contactar contigo y decirte, ¿qué te parece esto? Y tal, ¿no? O sea, que muchas gracias por estar aquí y eso. Muchas gracias. No nos olvidemos nunca de que la escultura necesita ser vista en persona, que Sí, una claro, foto de la escultura no tiene nada que ver con la escultura, que la, la- total, la parte de la presencia, de esto no hemos hablado, pero me parece importante, es que la escultura comparte el espacio y el tiempo con nosotros. total. Es que Y nos que en, hemos cua- dejado muchas cosas. y que en cuanto la aplanamos en una foto se pierde eso. Por tanto, me cuesta mucho valorar una escultura en foto. O sea, sabe que tendría que venir a verlas.
pues tienes que venir. Y Sí, vendré, yo si vendré. puedo vengo a Mallorca. Pero sí, de verdad, eso es una cosa que nos dejamos ahí y tal, pero es que tenía mogollón de preguntas. Mira, tenía todo esto, tío. Tenía todo esto y esto de aquí, ¿no? De verdad me hacía mogollón de ilusión. Y nada, tienes un amigo aquí en Girona, que lo sepas. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a ti. em, y estamos en contacto, ¿sí? Y te vuelvo a Perfecto. repetir, estás invitado a que vengas al taller y a Pues pasar el tengo que día venir, ese. tengo que Muchas venir. gracias. Venga, Adiós. hasta luego. Cierra, ya cierro yo el directo, si quieres. Sí, no te quiero echar ni mucho menos. Claro, que tengo que encontrar el botón, que yo soy muy boomer para eso. Sí. No, es para invitar a la gente que te vea y tal, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Vale, muchas gracias por estar ahí. Han sido 1 hora y 40 minutos. No funciona muy bien el micro, a ver si lo puedo arreglar para la próxima vez. Antes he hecho eso, una prueba que pensaba que funcionaría. Y el tema está, podéis seguir a Tomás, seguirlo en las redes, que está ahí adjuntado y todo, y en la descripción, si queréis escribirle también le podéis escribir con preguntas. Yo creo que ha sido un directo bastante guay. Espero que se haya oído bien. Gracias, Román, por estar ahí. ¿Ok? Bueno, y muchísimas gracias. Esto es Charlando con Almas, ¿vale? Un podcast de escultura que hemos podido hablar con, para mí, un referente en escultura y en escultura fantástica. Y nada, muchas gracias por estar ahí, ¿vale? Lo vais a escuchar también en diferido, si queréis, bueno, y eso, ¿vale? Y si no se ha oído bien o lo que sea, pues igualmente voy a resubir el vídeo para que se escuche mejor, ¿vale? Muchas gracias.